Bienvenido a nuestro canal, donde ofrecemos noticias militares de última hora y análisis en profundidad de importantes acontecimientos mundiales. Rusia, con su enorme extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados, no solo es el país más grande del planeta, sino también un problema mundial. Si Rusia se derrumba a causa de la guerra en Ucrania, no será solo problema de Rusia, sino también de todos nosotros, en todas partes, incluido usted. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Averigüémoslo ahora. La imagen del poder ruso se está desvaneciendo. Es habitual ver desfilar filas y filas de soldados, jets, tanques, vehículos blindados y misiles balísticos intercontinentales ante una multitud absorta y sus dirigentes que los aprueban. Este año, las cosas han sido un poco diferentes. El Kremlin redujo las cosas, y mucho. No hubo sobrevuelo, no hubo Iskanders y hubo 3.000 soldados menos, la mayoría cadetes y estudiantes de las universidades militares locales. Y en lugar de un flujo constante de T-90M y T-14R Martyr, un solitario tanque T-34 de la Segunda Guerra Mundial pasó por delante de la tribuna. Teniendo en cuenta las asombrosas pérdidas de carros de combate rusos en Ucrania, hasta la fecha, resulta tentador pensar que este T-34 es lo peor que les queda a las fuerzas de Putin. Después de todo, tras haber perdido 192 tanques en la Primera Guerra de Chechenia, 23 en la Segunda Guerra de Chechenia y 3 en la Guerra ruso-georgiana, Rusia ha perdido la impresionante cifra de 1.937 tanques en Ucrania hasta mayo de 2023. Y eso es solo cuántos se han confirmado visualmente. Deja que eso se hunda. Todavía hay más tanques en el arsenal de Rusia, pero la mayoría de ellos están empleados actualmente en Ucrania, junto con la mayor parte de sus fuerzas militares, lo que explica la presencia más humilde en el desfile militar que en años anteriores. Si a esto añadimos el reciente susto de los aviones no tripulados sobre el Kremlin, podemos ver que el desfile de este año se ha celebrado a pesar de las legítimas señales de alarma estratégicas y las preocupaciones por la seguridad insondables hace tan solo un año. Algunos dicen que el evento diseñado para captar la imaginación del público y promover el embriagador nacionalismo militarista de los días de gloria soviética no hace más que tapar las grietas de las Fuerzas Armadas rusas. De estas, hay muchas. Lo irónico es que la última vez que las Fuerzas Armadas rusas orquestaron una victoria militar de importancia fue hace exactamente 78 años, durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, sus operaciones en Ucrania van camino de seguir el patrón ruso más habitual de sobrecarga estratégica y retirada ignominiosa. Cada vez hay más señales de advertencia de que las debilidades que estamos viendo evidencian amenazas mucho más graves para el régimen de Putin. Recientemente, Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner que lucha en torno a Bakhmut en Ucrania, criticó al Kremlin por no enviar munición suficiente para marcar la diferencia en el frente. El día de la victoria es la victoria de nuestros abuelos. Se desahogó en las redes sociales. No nos hemos ganado esa victoria ni un milímetro. No debería sorprender a nadie que ahora la victoria parezca lejos de ser alcanzable. Por el contrario, a la luz de las sanciones económicas y el deterioro de la salud financiera de la Federación Rusa, algunos predicen cosas mucho peores para las fuerzas de Putin y su futuro político. Con menos motivos para ser positivos ahora que en cualquier otro momento de la guerra, ¿podría estar el régimen de Putin al borde del colapso? ¿Y qué aspecto podría tener? En una reciente encuesta realizada por el Atlantic Council entre 167 expertos en política exterior, el 46% de ellos creía que el colapso o la desintegración de Rusia podría producirse en los próximos 10 años. El 40% afirmaba que esto ocurriría internamente por varias razones, en particular a causa de una revolución, una guerra civil o una desintegración política. Todos sabemos que las guerras que se tuercen pueden exacerbar y acelerar el deterioro de la sociedad más rápidamente que cualquier otra cosa. La Unión Soviética se desintegró al final de la Guerra Fría. Pero la pésima dirección estratégica de Putin en la guerra de Rusia en Ucrania podría llevar al país por la vía rápida hacia la oscuridad, el olvido o, lo que es mucho peor, la disolución total. Hay dos momentos históricos importantes en la historia moderna a los que tendemos a referirnos cuando hablamos de un colapso político ruso, lo cual es mucho decir si se piensa en ello. El primero es el más reciente, cuando la Unión Soviética se desmoronó al final de la Guerra Fría.
Por si eres demasiado joven para recordarlo, este colapso cogió al mundo por sorpresa. A muchos les sorprendió ver cómo un país tan grande y poderoso, al menos sobre el papel, se desmoronaba repentina y rápidamente. Algunos culpan de la situación actual de Rusia a la respuesta de Occidente a ese importante momento geopolítico, anunciada como el comienzo de una nueva era de libertad, liberación y autodeterminación. Muchos temían que la independencia de una serie de ex-satélites soviéticos y el debilitamiento de Rusia desestabilizaran el orden internacional. Desde la década de 1990, las 21 repúblicas constituyentes de la Unión Soviética se declararon soberanas. Putin, un imperialista acérrimo que añora los viejos tiempos, se tomó esto muy a pecho. Tras su ascenso al poder, Occidente intentó mantener el diálogo y unas relaciones positivas con el Kremlin, incluso cuando se embarcó en una política exterior imperialista represiva con despliegues en la Segunda Guerra de Chechenia, la invasión de Georgia en 2008 y la invasión de Ucrania en 2014. Desde el final de la Guerra Fría, Putin ha creado un régimen que restringe activamente los derechos de docenas de grupos nacionales y étnicos diferentes dentro del Estado ruso moderno. Quiere ser un zar, con una rueda de satélites dependientes a los que explotar en busca de recursos naturales, mano de obra y dinero. Los funcionarios rusos y los propagandistas del Kremlin se han propuesto promover esta agenda, haciendo que lo despiadado parezca benigno. ¿Quién sabe si algún día Moldavia, Kazajistán u otros países de Asia Central no se verán sometidos a una agresión imperial rusa? ¿Qué significaría eso para la seguridad europea? Por eso Ucrania es importante. La guerra allí plantea serios problemas para las ambiciones imperiales de Putin. Él y su gabinete pensaban que sería una guerra corta, que devolvería permanentemente a Ucrania a la órbita de Rusia. En lugar de ello, está sufriendo uno de los reveses militares más catastróficos de los últimos 100 años, uno que ya ha superado la devastación causada por la guerra ruso-japonesa de 1905, y uno que se acerca a la escala con el tipo de sufrimiento que precedió al otro gran colapso ruso, el colapso del Imperio zarista en 1917. Esa, por si lo ha olvidado, fue la primera vez que se disolvió la Federación Rusa, el acontecimiento que desencadenó el caótico y sangriento descenso de Rusia al comunismo de la era soviética. Y déjenme decirles que fue una época de torbellino para estar vivo. Un momento, eres un soldado ruso, luchando contra Alemania y Austro-Hungría con los aliados de la Entente en el frente oriental. Después, te enteras de que el gobierno zarista, ineficiente y ampliamente corrupto, ya no puede sostener los costes económicos y materiales del esfuerzo bélico. Antes de darse cuenta, decenas de miles de soldados, obreros y campesinos se hartan, se sublevan, derrocan al gobierno imperial e instalan a los bolcheviques en el poder. Innumerables minorías rusas anhelaban en aquellos tiempos turbulentos algún tipo de reconocimiento y libertad que les habían sido esquivos bajo los zares. Cuando el imperio se desintegró y salió de la guerra, las rupturas sociales, económicas y sociopolíticas acabaron con el control central del Estado y permitieron la formación temporal de una serie de nuevos estados, entre ellos la República de Siberia y otros antiguos territorios que probaron por primera vez la independencia, entre ellos Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. No pasaría mucho tiempo antes de que los soviéticos, consolidando de nuevo el poder estatal bajo la bandera comunista de la URSS, volvieran a engullirlos. Y uno se pregunta por qué estaban más que contentos de entrar en la OTAN tras la Guerra Fría. La mayoría de los expertos creen que un colapso ruso moderno será más rápido, más brutal y más parecido a la crisis revolucionaria de 1917 que al colapso soviético de 1991. Es un escenario posible. Las condiciones de la Rusia actual guardan un cierto parecido con las del Imperio zarista en el momento de su caída. Una clase dirigente profundamente corrupta y moralmente en bancarrota dirigida por oligarcas, aristócratas y élites sin concepción alguna del sufrimiento económico de las masas. Minorías étnicas en lugares como Dagestán, Ishkeria y Gushetia, Osetia, Kabardino, el Cáucaso, Tuva, Buriatia y otros que reciben un trato inhumano. Son discriminadas y utilizadas como carne de cañón en las guerras de Putin. Una población en grave declive demográfico. Creciente desconfianza en las instituciones y la gobernanza rusas. Opresión estatal intensiva. Un país que deberá miles de millones, si no billones de dólares, para reconstruir Ucrania cuando llegue el momento.
Si crees que alguna causa singular provocará la caída de Putin, te equivocas. La historia es no lineal, multicausal y contingente. Yanis Bagashvili, autor de Failed State, A Guide to Russia's Rupture, lo explica mejor que nadie. Es poco probable que la desaparición de la actual Federación Rusa siga un único camino, a diferencia de la Unión Soviética, donde 15 repúblicas de la Unión se convirtieron en estados independientes casi por defecto. Es probable que la fractura del Estado sea caótica, prolongada, secuencial, conflictiva y cada vez más violenta. Puede desembocar en la separación total de algunas unidades federales y la amalgama de otras en nuevos acuerdos federales o confederales. Bruno Tertrais, asesor de geopolítica del Institut Montaigne, ha afirmado que lo único bueno de un colapso ruso en la actualidad es que la cuestión nuclear sería mucho menos grave de lo que fue con la Unión Soviética. Las élites estarían mucho más interesadas en preservar cierta apariencia de autoridad y poder que en suicidarse política y personalmente lanzando un ataque nuclear. La mayoría de las fuerzas nucleares de Rusia se encuentran hoy en día dentro de la Federación, no más allá de sus fronteras como durante la Guerra Fría, cuando tenía 7.000 armas nucleares estacionadas fuera de Rusia. Al analizar las implicaciones para el futuro de Rusia como potencia nuclear, si las tendencias continúan como hasta ahora, Bruno observó que en la década de 1970 se describía a la Unión Soviética como el Alto Volta con cohetes. En la década de 2000, era México con armas nucleares. En la década de 2010, una gasolinera con armas nucleares. ¿Se convertirá en una Somalia con armas nucleares? Entonces, ¿cómo podría colapsar Rusia exactamente? ¿Qué significaría para sus vecinos? Sabemos que la política exterior de un país es un reflejo de su situación interna y viceversa. La caída económica de Rusia. En el caso de Rusia, las acciones de Putin tienen al país en el camino del Armagedón económico. El precio del crudo ruso es el más bajo de los últimos años. En los 2 primeros meses de 2023, el Estado ya había caído en un nivel de déficit que normalmente se alcanza en todo un año. No está obteniendo grandes beneficios de su venta de hidrocarburos a India y China. Sus ventas de importaciones se están desplomando. Su PIB se ha contraído un 4%. La carga aérea cayó un 60% en 2022. Se ha producido una pérdida masiva de conocimientos técnicos y equipos especializados a medida que las corporaciones y empresas extranjeras huían del país. Carece de semiconductores vitales y otra maquinaria especializada importada de Occidente. Es decir, toda su economía, por no hablar de su poder militar, es cada vez más primitiva. El resultado neto es una dependencia cada vez mayor de estados como China para obtener recursos y tecnología, sistemas que pueden integrarse pero que llevan tiempo. Mientras eso ocurre, la pobreza se extenderá, será más difícil recibir una buena atención sanitaria y la población estará cada vez más descontenta con el gobierno. Estos factores podrían afectar a la fuerza de los movimientos nacionales existentes o de las minorías étnicas dentro de la Federación Rusa que buscan mayor independencia y autonomía. Moscú está muy alejado de muchos de estos núcleos de población y, hasta ahora, ha dependido de un sistema tecnocrático de control oligárquico en el que las élites, nombradas por el Kremlin, reciben cuantiosos cheques para mantener a raya a sus provincias. Estos líderes, a su vez, devuelven los beneficios regionales a las arcas del Kremlin. La legitimidad de las élites rusas depende en gran medida de la autoridad política y económica de Moscú. Cuando esta quiebra, ¿qué ocurre? Cuando el público pierde la fe en estos gobernantes nombrados por el Kremlin, y este ya no puede proporcionarles el apoyo que necesitan para mantener el orden, existe la posibilidad de que crezcan los movimientos separatistas locales. En las regiones ricas en recursos e industria, podría surgir la tentación de cortar los lazos con Moscú y actuar en solitario con el apoyo de la población. Esto ocurrió en 2020, cuando estallaron protestas masivas en Khabarovsk Oriental tras la detención y encarcelamiento durante 22 años de Sergei Fergal, miembro del partido de la oposición. Esto provocó un vacío de poder que Moscú tuvo que llenar, pero necesita recursos y apoyo para hacerlo. Y con la prolongación de la guerra y el mordisco de las sanciones cada vez más agudo, es cada vez más probable que Putin tenga dificultades para tapar los agujeros del dique a medida que se extienda la riada de descontento. A diferencia de la Unión Soviética, cuyo poder descansaba en la Comintern y cuya autoridad gobernante siempre tuvo una línea de sucesión razonablemente clara,
Nadie sabe qué ocurrirá en la jerarquía vertical y altamente centralizada de Putin si cae la figura principal. ¿Habrá una guerra civil? ¿Se producirá una lucha de poder entre las élites de Putin? ¿Tendrá Moscú, ya metido hasta el cuello en su invasión militar de Ucrania, los recursos para reprimir cualquier movimiento separatista que surja? En 1917, esta fue la vía que condujo a la caída del imperio zarista. Como fichas de dominó que caen, la Rada Central de Ucrania presentó su primera declaración universal. 5 meses después, declaró la creación de la República Popular Ucraniana. Otras regiones hicieron lo mismo. Al llegar a 1918, el Ejército Rojo se vio obligado a reprimir estos movimientos y someterlos. Solo Polonia, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, estados que contaban con el apoyo activo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, consiguieron asegurar su independencia, aunque solo fuera por un tiempo. Los bolcheviques consiguieron enderezar el rumbo, pero tuvo un coste enorme. Putin tiene que esperar que sus compinches estén tan comprometidos como lo estuvieron los bolcheviques cuando se cuestione su control del poder. Hasta ahora, una de sus tácticas ha consistido en presentar en su campaña de propaganda a participantes minoritarios en la ocupación de Ucrania, como los chechenos de Kadyrov, con un doble propósito: mostrar la solidaridad de la Federación en la guerra y, si las cosas se tuercen, tener un chivo expiatorio para los fallos operativos más generales del ejército ruso. Si Rusia se derrumbara, probablemente comenzaría con un movimiento de escisión en un territorio que se extendería como un virus a otros de la periferia del país. Chechenia, por ejemplo, podría ser la primera ficha de dominó en caer. Después de todo, tienen una historia de enemistad con el Kremlin, y reciente. Las élites locales como Kadyrov aspirarán a un mayor poder político si empiezan a vislumbrar fracturas en el actual sistema político de Putin. Rusia, que ya tiene dificultades para hacer frente a Ucrania, ¿cómo podría lidiar con mercenarios chechenos y wagnerianos descontentos que, más leales al culto de sus decididos gobernantes que a la propia Rusia, vuelvan marchando hacia Moscú? ¿Podrían estos líderes, alimentados por un odio vengativo por la forma en que se les dejó morir en los campos de batalla de Ucrania con muy pocas armas, proyectiles y equipos ruinosos, formar un pacto fáustico y aliarse contra Putin? ¿O la derrota en el campo de batalla y la pobreza económica forzarán a estos bandos a una guerra intestina entre ellos? ¿Una batalla campal por el poder político definitivo? De acuerdo, puede que sea una exageración, y deberíamos moderar un poco nuestro pronóstico. Aunque es tentador mirar los mapas en línea que muestran el colapso de Rusia en 2025, con gráficos fantásticos que dividen el país en docenas de repúblicas independientes, la realidad es que las divisiones internas de Rusia son mucho menos marcadas de lo que parecen. Según Alexei Gusev, investigador de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, los mapas reflejan una ilusión por parte de sus autores que es común a muchos pronosticadores políticos. Estos observadores, o fetichistas de los mapas, confunden los límites administrativos de las provincias rusas con las fronteras reales de la vida socioeconómica. Inconscientes de que las verdaderas divisiones de la sociedad rusa rara vez coinciden con las líneas arbitrarias trazadas por los funcionarios del Partido Comunista en la primera mitad del siglo pasado, es muy poco probable que Rusia se desintegre a lo largo de sus fronteras regionales por razones geográficas, sociológicas, económicas y político-administrativas. Desde el punto de vista sociológico, argumenta Gusev, la mayoría de las regiones rusas comparten los mismos valores y actitudes básicos. Para los que rezan por la caída de Putin, que sepan que Rusia siempre acaba reconstruyéndose a sí misma. Preferentemente, de las cenizas surgirá una nueva forma de gobierno más igualitaria. Históricamente, la penuria, la derrota y la agitación política han sido el granero del totalitarismo. Mientras Putin siga en el poder, es poco probable que el colapso de Rusia se parezca a la desintegración pacífica de 1991. Putin parece dispuesto a presentarse, entre comillas, naturalmente, de nuevo a las elecciones presidenciales de 2024. Estará familiarizado con ensayos de la talla de Eval Ilyin, que escribió en 1950 sobre lo que supone para el mundo el desmembramiento de Rusia. Sabe que las victorias en el campo de batalla prácticamente sellarán su control del poder durante las próximas décadas.
pero con un duro año de campaña por delante, en el que Ucrania integrará lentamente los nuevos sistemas de armamento occidentales en su estrategia de contraofensiva, Putin se verá obligado a agotar aún más los recursos rusos, enviando a jóvenes a morir en el frente. El odio crecerá. Putin se verá obligado a reprimir estos sentimientos para evitar un descontento generalizado. Esto inicia un círculo vicioso, en el que lo único que puede salvar su dictadura es más represión, que conduce a más descontento. Y ya ven a dónde va esto. Edward Lucas, asesor principal e investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas, lo expresó de la mejor manera. A medida que se acumula la factura de la carnicería en Ucrania, la historia de la guerra solo contiene palabrería rancia. La máquina de mentir insiste en que lo negro es blanco. El resultado es una disonancia cognitiva entre lo que los rusos experimentan en su vida cotidiana y lo que les dice la maquinaria de propaganda estatal. Como sabemos de la época soviética, eso puede durar mucho tiempo, pero no indefinidamente. El olor a cambio está en el aire. La verdad, más que nada, es que las grietas en la pirámide del poder ruso han estado presentes desde que Putin llegó al poder. Sus acciones en el último año no han hecho sino acelerar un proceso de decadencia ya en marcha desde hace tiempo. Está librando una guerra imposible de ganar. Si se niega a retirarse de Ucrania y a reconstruir su ejército, pronto será incapaz de impedir que quienes quieran abandonar la federación lo hagan. Si los oligarcas se vuelven contra Putin, se producirá una lucha entre los servicios de inteligencia, la Guardia Nacional y los mercenarios extranjeros. ¿Será asesinado Putin? Rusia ha cometido varios errores geopolíticos graves a lo largo de los últimos 100 años. En medio de una escalada de hostilidades y complejos cálculos estratégicos, está claro que el equilibrio de poder está cambiando. ¿Pero conducirá esto a un nuevo resultado para Rusia? Háganos saber su opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún análisis de la situación militar internacional. ¡Nos vemos en el próximo video!